Bien, buenas tardes tengan todos ustedes, bienvenidos al conversatorio El legado del Inca Huasca Choquehuanca, el precursor y promotor del Año Nuevo Andino Amazónico Inti Zaimi. El día de hoy vamos a conversar con dos invitados especiales sobre el legado del Inca Huasca Choquehuanca, uno de los más connotados líderes indígenas, impulsores del pensamiento indianista y defensor del Tahuantinsuyo y del Collasuyo. Para ello, el día de hoy vamos a tener la participación de su hija, Amancaya Choque Morales, así también con la presencia del hermano Pachacuti Acarapi, politólogo aymara, quien también nos va a hacer una breve referencia a toda su obra. Hablar del Inca Huasca Choquehuanca sin duda es hablar de uno de los intelectuales más importantes que ha tenido el país, un líder indianista y defensor, como decíamos, del Tahuantinsuyo. Ha producido más de una veintena de libros referidos precisamente al tema de la huipala, uno de los textos más importantes que han sido reeditados en el Centro de Investigaciones Sociocomunitarias y que forma parte del fondo editorial del CIS. Es precisamente el texto Origen y Constitución de la Huipala antes de 1532. Este es un texto indudablemente de suma importancia, que fue en principio editada también por el Fondo Editorial de los Diputados en el año 2003 y que hace un par de años nosotros lo publicamos en la colección Biblioteca para la Vida, que está dedicada básicamente a obras de autores que aportan a la construcción del pensamiento propio y descolonizador desde Bolivia, ¿no? Entonces, este es un texto, ustedes pueden ver acá, el texto que también estamos promocionando en distintos espacios, en distintas ferias. Decíamos, es más de una veintena desde desde 1992, el tema del calendario histórico, varios textos que seguramente el hermano Pachacuti nos va a comentar la importancia a través de la obra del Inca. Hemos conocido varios elementos constituyentes de toda la propuesta indianista, ¿no es cierto?, de construcción de las comunidades, de los ayllus, de las marcas en el Collasuyo, en el Abya. Entonces vamos a dar inicio con este conversatorio y vamos a dar en principio la palabra a Amancaya Choque Morales para que nos dé una semblanza, ¿no es cierto?, de la vida personal del Inca Huasca Choquehuanca. Entonces yo le doy la palabra para que podamos iniciar este conversatorio. Muy buenas tardes. Bueno, me encuentro aquí muy complacida por estar aquí, por su invitación. Muy bien lo decía aquí el hermano Germán, que la vida de mi padre ha sido muy larga y también con el objetivo de simplemente restituir el Tahuantinsuyo. Esa ha sido toda su vida, todo el trayectorio de su vida ha sido para la recuperación de lo que siempre he hablado, recuperar el Tahuantinsuyo. Bueno, ¿qué puedo contarles? La vida con él ha sido de mucha enseñanza, de mucha educación. Y bueno, desde que yo era muy pequeña, él me ha enseñado primero que nada el respeto a las demás personas, el respeto a otras religiones, a otros tipos de pensamientos, de cómo la gente va generando en el mundo culturas y no solamente encerrarse en una, sino conocer de varias culturas en donde vivimos. Yo les quería contar una experiencia que a mí me parece muy
mucha enseñanza. Mi padre, cuando tenía mi edad, 25, 26, él se fue a Perú a trabajar de mozo, él decía. Yo trabajé de mozo, hija, con un patrón. El patrón tenía sus tierras gigantescas. Y lo que me decía es que mi padre se salía cada noche se salía, según su patrón, a disfrutar de la vida, a fiestas y demás cosas libertinas. Sin embargo, mi padre se iba cada noche a estudiar datilografía, a leer libros. Entonces, ¿a qué me voy? ¿Con qué objetivo les cuento esto? A que su patrón no quería que él progrese. Y eso se ve aún ahora. Su patrón no quería que progrese en ningún sentido. Entonces le mentía a mi padre, en otras palabras. ¿Por qué? Porque él quería progresar. Volvió aquí, construyó su familia, y desde el principio ha sido la educación un punto muy fundamental en nuestra familia. Siempre nos ha instado a educarnos, a salir adelante, y más que todo el respeto hacia el otro, la humildad, y también esa rebelión que él promulgaba. En este sentido, nos vamos a ir ahora al nuevo año andino amazónico. Muy bien saben que mi padre ha sido uno de los precursores del restablecimiento del Año Nuevo Aymara, y siempre, los años que hemos vivido juntos, hemos pasado el Año Nuevo Aymara juntos, y lo pasábamos en lugares céntricos, en lugares altos, y donde íbamos siempre era acá en La Ceja, la Plaza del Sagrado Corazón de Jesús. Lo más que puedo rescatar, lo más importante de ahí, es que cuando íbamos cada año, yo lo acompañaba y vendíamos sus calendarios que él ha producido, calendario Marahuata, que es muy importante. Él se ha dedicado gran parte de su vida a poner cada día de nuestro año un nombre simbólico. Por ejemplo, yo nací el 24 de junio y él en el calendario Marahuata dice Amancaya. Entonces, esa era una peculiaridad igual de mi padre, que cuando tú lo conocías te ponía un nombre aymara. Por ejemplo, a mi hermano lo llamó Huáscar, a mi otro hermano Huáncar, y siempre iba poniendo. A una compañera que tenemos se llama Luz, y le puso de nombre aymara, tú te vas a llamar Cana. Entonces, todo el tiempo la conocimos como Cana. Es algo muy importante, y siempre en otras palabras, te bendecía con ese nombre aymara, por el que tú has nacido aquí en esta tierra andina. De esta manera yo puedo comentar toda la trayectoria de mi padre en sus últimos años, en cómo ha resurgido también el tema de la huipala, que la verdad es un símbolo muy importante para la sociedad ahora en este contexto boliviano. Es simplemente luchar, seguir luchando, que no se acaba aquí. Siempre hay que luchar por de dónde venimos, por las raíces, que la verdad personalmente a mí siempre me han jalado, y la influencia de mi padre es un legado, va a ser un legado para mí y mi familia. Muchas gracias. Bien, gracias a Amancaya por esta rememoranza del Inca. Creemos de que él, al margen de toda la trayectoria de lucha por los pueblos indígenas, por la reconstitución del Tahuantinsuyo y del Collasuyo, también podemos conocer de su hija, ¿no es cierto?, toda la enseñanza, el legado que ha dejado también a su familia, ¿no? Ella menciona básicamente estos valores fundamentales, ¿no?, que es el tema de la humildad, el respeto y también la rebeldía, que sigue siendo un elemento sustancial
para la construcción de un pensamiento y para poder plantear a la sociedad una serie de demandas, ¿no?, que se sintetizan en el tema del Año Nuevo Andino Amazónico y también en el tema de la huipala, que es un símbolo fundamental para el Estado Plurinacional de Bolivia. En ese sentido, para el Centro de Investigaciones Sociocomunitarias de la Vicepresidencia es fundamental poder reflexionar sobre la obra del Inca Huáscar Choquehuanca. Para ello voy a dar ahora la palabra a nuestro hermano Pacha para que nos pueda comentar sobre toda su trayectoria intelectual, su trayectoria de lucha que él ha desarrollado a lo largo de años y que sigue influyendo, diríamos, en varias personas, en el movimiento indígena originario campesino, que es fundamental. Entonces ahora yo le voy a dar la palabra al hermano Pacha para que nos pueda comentar sobre todo el trabajo que ha tenido nuestro hermano Inca. Adelante, hermano. Muchas gracias, estimado hermano Germán. Y en principio saludar a todas y a todos hermanos, hermanas, es decir, Alimpuncha y Cachuntugu y Nakunapa, Osonamasikuna, Jinayata, Jalina, Paikuska, Aichaka, Wantinsuyupi, Kausakuna, Jayayakipanay, Hilanaku, Yakanaka, Unakarua, Runtanismana, Kunateja, Anchit, Pachana, Abstañani, Amuit Eñani, Kunateja, Kajilata, Inca, Huáscar, Choquehuanca, Kunturkankina, Sarnacavipata, Amuitavipata, Lurawinacapata. Muy bien, quiero empezar señalando lo siguiente. Yo conocí al hermano Inca Huáscar Choquehuanca ya por los inicios del año 2000, justamente en la Universidad Indígena Tahuantinsuyo Ayauta, en la localidad de Laja, después de ya haber concluido mis estudios de secundario, ¿no? Entonces ahí también conocí a varios de los hermanos indianistas, indioístas, ya muchos de ellos ya en Ayamarca, ¿no?, ya que habían fallecido. Entonces, en ese sentido es sumamente importante señalar, aunque brevemente, la historia, la trayectoria política, intelectual, ideológica de este hermano Inca Huáscar Choquehuanca. Así lo conocimos ya desde el año de 1992, desde aquel 12 de octubre, ¿no?, donde se constituye como autoridad inca, ¿no? O sea, se constituyen a los 500 años de la invasión a este continente, a Huayala, en la ciudad Chuquiao, se constituyen dos autoridades incas, ¿no? El uno es precisamente el Inca Huáscar Choquehuanca y el otro es Inca Atahualpa Apaza. Bien, él se presenta, o sea, siempre se presentaba como, obviamente, parte de la gran nación Umasuyo, del Collasuyo y del Tahuantinsuyo. Y él se presentaba siempre como descendiente inca de la estirpe Choquehuanca, hijo de Eusebio Choquehuanca, que por la línea materna sería nieto de Huayna Cápac, o sea, del Inca Huayna Cápac. Bien, entonces nosotros lo conocimos y siempre lo consideramos como hermano inca, aunque algunos lo llaman como Germán Choquecondori, algunos u otros como Germán Choquehuanca, y nosotros siempre lo consideramos como autoridad inca, ¿no?, hermano inca. Bien, él ha publicado, o mejor señalaré lo siguiente, en una de estos artículos en la revista La Voz del Cóndor señalaba lo siguiente. Sí, desde muy joven fue activista de la restauración del Collasuyo, Tahuantinsuyo.
Por ejemplo, desde 1971 fue panfletero del Partido Indio de Aymaras Quechuas del Collasuyo, PIAC, dirigido por Raimundo Tambo y Rosendo Condori. En 1973 fue miembro de la dirigencia estudiantil del Colegio Nacional Simón Bolívar, La Paz, junto a Nelson Pastel. Posteriormente, en 1974, fue cofundador del Movimiento Nacional Tupac Katari MNTK, dirigido por José Ticona. Fin de cita. Entonces, el hermano Inca, en ese entonces, Ara Choquehuanca, fue activista ya desde muy joven, incluso estando en el Colegio Bolívar. Y siguiendo su biografía, podemos decir que en 1977, dice él, cito, fue fundador del Grupo Universitario Indio, GUI, de la Universidad Mayor de San Andrés, junto con Ramón Conde Mamani, Valentín Mamani y Moisés Calliconde, entre otros. Para 1978, conjuntamente con José Ticona y otros jóvenes aymaras, fundamos el Movimiento Nacional Tupac Katari, MNTK, ¿no? Ese mismo año refundamos el Movimiento Universitario Juliana Paz Muja en la UMSA, siendo parte de la segunda generación, ¿no? En ese mismo año funda la Juventud India del Collasuyo, HIC, ¿no? Con Ciro Aspi, Roberto Tambo y otros, que constituye el brazo juvenil del movimiento indio Tupac Katari, MIC. Junto a los hermanos del Muja, entre los años 1979 y 1972 creó el aula libre en las calles y plazas, los sábados en la Plaza Garita de Lima, los domingos en la mañana en la Plaza 16 de Julio, en la tarde en la Ceja de El Alto y en la noche en la Plaza San Francisco. Entonces, eso en breve, o sea, el hermano Incahuasca Chuquihuanca ha sido, reitero, activista, panfletero de estos primeros partidos indianistas en la década 70 y sobre todo del siglo pasado. Nosotros de esta generación probablemente no conocemos muchos de los trabajos que ha realizado él, y porque algunas son inéditas, algunos han publicado no en imprentas así famosos, sino incluso él publicaba así artesanalmente, distribuyendo, haciendo circular entre los hermanos indianistas o cataristas o indioístas. Bien, entonces, en breve quisiera señalar lo siguiente. Él, desde mi punto de vista, es uno de los seguidores, es uno de los que ha seguido la línea de este último líder aymara, Laureano Machaca, quien levantó el último gran movimiento aymara en 1957, ¿no? Obviamente después hay otros movimientos, pero un gran movimiento restauracionista y de autogobierno fue dirigido por Laureano Machaca y junto a su esposa Dominga Hamachi o Pajarito. Bien, entonces para no extenderme mucho, quisiera señalar los trabajos, las investigaciones y las publicaciones que ha venido realizando incluso desde la década de 70 del siglo pasado. Entonces, entre los libros, voy a señalar rápidamente, en 1992 publica el calendario histórico de la resistencia indio. No publica, es inédito, ¿no? Y en el mismo año, en 1992, publica el texto Origen de la Huipala. En 1995 publica el otro texto, no publica, sino igual está ahí y es inédito, titula Muja. En 1995 publica este texto, Himno Nacional Colonialista, ¿no? Y en 2005 se publica como segunda edición, ¿no? Y bueno, en 2006 como tercera. En 1957, igual es inédito este texto, Escritura Quipu. En 1998, esto sí es publicado, titula el texto Yuri Caña.
En 1999 publica el texto que titula Auriala. El año 2000 publica el texto Guerra en el Tahuantinsuyo. No publica, es inédito, pero es del texto ya que titula Guerra en el Tahuantinsuyo. El 2001 igual está su texto Loca, Metro Inc., que es inédito. El 2002 está otro texto, Bolívar, enemigo de los indios, igual inédito. El 2002 publica su texto que titula Origen y Constitución de la Huipala, ¿no? Y ha tenido otras ediciones, y una de las últimas ediciones es esta, la del Centro de Investigaciones Sociocomunitarias, ¿no? Bien, entonces, entre estos y otros trabajos, el hermano Inca Huáscar Chuquihuanca ha venido trabajando precisamente para fortalecer, para reivindicar el pensamiento, la filosofía y la ideología aymara quechua. Él siempre nos decía que él no trabaja para los estados o para fortalecer a los estados colonialistas, sino es para fortalecer, para recomponer la soberanía del Collasuyo y del Tahuantinsuyo. Entonces, por eso es que como uno de sus trabajos restaurativos es esto del Año Nuevo Aymara Quechua Tupi Guaraní, hoy como andino amazónico. Restaura, él dice que el año de 1979 va él a Tiahuanaco a ver, a proponer a los comunarios allí, y no es bien recibido. Allí incluso dicen que era Sahara, que no podían aceptar el 21 de junio como el Año Nuevo Aymara, y él retorna, y aquí nuevamente al año siguiente, el año de 1980, retorna con 7 hermanos que eran también parte del Muja, y van allí y ya restauran o restablecen la práctica milenaria del Inti Raymi, del Inti Laymi, ¿no? Y allí encuentran incluso a un Yatiri, y en ese entonces, y hoy conocemos como Rufino Parsi. Uno. El otro es esto de la restauración la restauración de la huipala, el símbolo que hoy nos representa a las naciones indígenas de este país y de la región. Entonces, aunque la huipala había sido previamente ya diseñada o rediseñada por los años 77, 78, 79 y por los 80, él presenta a los hermanos de ese entonces, o sea, a los militantes del movimiento universitario Juliana Paza, y de a poco van difundiendo hasta que luego se ha vuelto un símbolo nacional y regional y luego, diríamos, mundial, ¿no? Bueno, entonces, estas son dos de las prácticas y trabajos del hermano Inca Huáscar Chuquihuanca. Pero no solo eso, sino, por decirlo de manera sintética, esto del calendario Marahuata, el diseño del calendario de 13 meses, de 28 días y de un día suelto, es el trabajo investigativo del hermano Inca Huáscar Chuquihuanca. Y no solo eso, ¿no? Ha fundado varios partidos indianistas, y ha militado también en el MITCA, en el Partido Indio, y allí por 1999, un 6 de marzo, funda, junto a otros hermanos indianistas, entre ellos Iviapaca Yisaya, la Universidad Indígena Tahuantinsuyo en Laja, con 2 carreras, Derecho Indígena y Turismo, ¿no? Precisamente porque la ciencia moderna que se impartía en las universidades de ese entonces no rescataba, no valoraba al conocimiento, a la sabiduría o a la epistemología aymara, quechua, tupi guaraní. Entonces se funda la UTA,
Y asimismo, Inca Huasca Chuquihuanca es partícipe de la fundación de la Universidad Pública de El Alto en el año 2000. Y también fue partícipe de la fundación, del establecimiento de la universidad siglo XX en Yayagua. Y eso en la vida institucional académica, en las universidades, y fue docente titular en la Universidad Mayor de San Andrés, eso, ¿no? Y además en 2000 o en el 99, junto a Felipe Quispe, en Huatajata, o sea, en 1999, en Huatajata, fundan el Partido Indígena Pachacuti, o el Partido Indio Pachacuti, Movimiento Indígena, o Movimiento Indio Pachacuti, ¿no? Y con cuyo partido logra llegar al Parlamento, ¿no? En el año 2002. Aunque formalmente se funda el noviembre de 2000 el Movimiento Indígena Pachacuti, pero previamente ha sido ya trabajado junto a Felipe Quispe Huanca. Entonces, el hermano Inca Huasca Chuquihuanca es uno de los intelectuales ideólogos para el fortalecimiento y la recomposición de la identidad aymara, quechua, tupi, guaraní. Probablemente sin la presencia de este hermano no estaríamos frente a la huipala, no estaríamos quizá viviendo esta práctica milenaria del Inti Raymi o del Año Nuevo aymara, quechua, tupi, guaraní, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros aquí, damos un gran jalaya a nuestro, ahora decimos, Apu Inca Huasca Chuquihuanca, que siga contribuyendo con la Jamasa, con el Ajayu, a partir de sus escritos, a partir de sus trabajos, para la recomposición del Collasuyo y del Tahuantinsuyo. Desde aquí para Inca Huasca Chuquihuanca. Bien, gracias hermano Pacha. Creo que ha sido una exposición completa sobre los aspectos centrales de la obra y del legado del Inca Huasca Chuquihuanca. Yo quisiera señalar algunos elementos que se han mencionado y que creo que son sustanciales en torno al pensamiento de nuestro hermano Inca, y que básicamente es un pensamiento político, ¿no es cierto?, que comprende a los pueblos y las naciones indígenas indias que están en permanente lucha, ¿no es cierto?, dentro de los estados nacionales, no solamente en Bolivia, sino a lo largo de la Vía Yala. Por lo tanto, uno de los propósitos centrales era la restauración de un estado propio, con organización política propia, esto que denominó en principio la restitución del Collasuyo y luego del Tahuantinsuyo, ¿no?, que implica una propuesta que es parte fundamental del movimiento indígena originario campesino, no solo en Bolivia, sino en toda la región. Creo que tiene esa implicancia, ¿no?, en términos de lo que significa dentro del movimiento indianista y también dentro del movimiento indigenista. A ello habría que sumar uno de los aportes fundamentales que realiza precisamente en 1978 en la restauración y el diseño de la huipala, de 44 y 9 cuadros, que es prácticamente el que es reconocido por nuestra Constitución Política del Estado como uno de los símbolos patrios del Estado plurinacional, y que, ¿no es cierto?, constituye un elemento, yo diría, fundamental, y que está en este libro que ustedes están viendo acá en la testera y que el Centro de Investigaciones Sociocomunitarias ha publicado nuevamente. En realidad sería una edición segunda. La primera se realizó en agosto del 2003 y precisamente a 10 años, el 2023, se publica esta edición que ustedes pueden adquirir en nuestras librerías del CIS, y que se constituye, como decíamos, un texto de referencia ineludible sobre el origen y la constitución
de la Huipala. Yo quisiera hacer alguna mención sobre este texto, que creo que es importante y que también puede generar, ¿no es cierto?, un debate en torno a este tema. Básicamente, uno de los propósitos de este libro fue conocer cómo y por qué surge la Huipala, que sigue siendo un tema fundamental, averiguar sobre su origen y desarrollo, identificar sus formas y colores simbólicos, identificar también dentro de los símbolos qué símbolos se complementan y acompañan y expresan la Huipala. Y también algo central, ¿no?, que la Huipala se constituye en el origen y la creación india, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de una restauración de la Huipala y lo que él también denomina como las unanchas, ¿no?, los símbolos que son parte, ¿no es cierto?, de toda la lucha del movimiento indígena, ¿no es cierto?, para poder plantear una serie de reivindicaciones de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, la Huipala básicamente se constituye no solamente en un símbolo, sino en un elemento fundamental de articulación, no solamente de la lucha de los pueblos indígenas originarios de la Vía Yala, sino también de los demás sectores sociales, que reclaman, ¿no es cierto?, la inclusión, que reclaman el respeto, que reclaman la dignidad a los estados. Entonces se plantea una idea de reconstitución, ¿no es cierto?, y el desarrollo de una base de un sistema igualitario basado en el Ayllu, ¿no es cierto?, y también para restaurar el sistema macroigualitario del Suyo. Entonces son varios elementos que ustedes también van a poder encontrar precisamente en este texto que se ha reeditado, ¿no?, gracias al impulso que también el hermano Pacha y la familia de nuestro Inca ha hecho para que este texto pueda tener y pueda estar al alcance de la lectura de todos nosotros. Entonces yo creo que es importante que también puedan revisar, puedan tener el texto, y seguramente en un próximo programa debatiremos sobre el tema de la Huipala, que creo que es también un elemento central de nuestro Estado plurinacional y también de la reivindicación de nuestros pueblos. Bien, con estas palabras yo quisiera agradecer a la participación de nuestra hermana Bancaya, la hija de nuestro Inca Huáscar, también al hermano Pacha por su muy completa exposición sobre el legado de nuestro hermano Inca, e invitarles también, ¿no?, para que en una próxima ocasión puedan seguirnos a través de nuestras redes sociales en un próximo conversatorio. Agradecemos por parte, ¿no es cierto?, del Centro de Investigaciones Sociocomunitarias su gentil atención y los esperamos en una próxima ocasión. Muchas gracias.